Marcos era el encargado, ¿verdad? Pero hasta ahí. Hermanos, nuevamente, hermanos, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad. Y esperemos, hermanos, que podamos hacer un trabajo aquí, que podamos, a lo mejor en lugar de hacerlo más fácil, lo hacemos más difícil, ¿verdad? Es probable. Pero bueno, para eso está Paco aquí, ¿verdad? Para eso está Paco y para eso está Alonso y hasta Pepe Vega, ¿verdad? Ellos lo pueden confundir más, digo, aclarar más. Pero el que sí nos aclararía todo bien, Mano Camacho, ¿verdad? Ninguna duda. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad y nuevamente agradecerles por su hospitalidad, hermanos, y gracias por hacernos parte de estos conferencias, ¿verdad? Hay algunos textos difíciles en Primera de Juan, sí, hermanos, sí los hay. Yo solamente voy a tocar 3 aquí de la manera más rápida que sea posible. No hay duda que vivimos en una época donde existe una gran confusión religiosa, ¿verdad? De diferentes formas de doctrinas sobre un mismo tema han sido desarrolladas por los hombres en todo momento, ¿verdad? Y uno puede llegar inclusive a hacerse la pregunta si es posible conocer la verdad en medio de tantas opiniones. Bueno, la respuesta es que sí podemos llegar a esa verdad siempre y cuando nosotros busquemos la respuesta en las Escrituras y no en la opinión de los hombres, ¿verdad? No en las interpretaciones personales de los textos. Saben que la Biblia, por ejemplo, habla de que en ocasiones nosotros vamos a tener opiniones y que tenemos que aprender a respetarnos las opiniones. Saben que la Biblia nos da libertad de tener opiniones, pero no nos da libertad respecto a la doctrina, ¿verdad? Tenemos libertad de opinión, pero no libertad en la doctrina. Entonces, una de las preguntas que surgen es ¿qué debemos hacer, hermanos, para poder entender aquellos textos que son más difíciles en las Escrituras? Porque no tenemos duda que hay textos que son difíciles, que hay textos que de repente alguien, inclusive en la misma iglesia del Señor, lo podemos ver de una manera y otros de otra. Algunos de ellos pueden tener una relación directa con la salvación, otros no, definitivamente. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es cómo hacer una correcta interpretación de las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tengo que hacer. Y yo tengo aquí algunos principios, sé que hay muchos principios más, obviamente la ciencia, si quiere llamarle así, que se encarga del estudio de la interpretación de las Escrituras, pues es conocida como la hermenéutica, ¿verdad? Y obviamente la hermenéutica es muchísimo más de lo que yo escribí aquí, pero en lo personal a mí me gusta usar estos 4 puntos para hablar de qué podemos hacer para interpretar correctamente un texto. El primero es que siempre es necesario considerar a quién y por qué se escribió el texto del que estamos hablando, ¿sí? ¿A quién se escribió? ¿Por qué se escribió? No lo puse ahí, pero también quién lo escribió, ¿sí? Entonces, siempre es bien importante saber eso, el quién y el por qué se escribió ese texto para empezar a hacer una correcta interpretación de cualquier texto bíblico. El segundo es que siempre debemos considerar los contextos, hermanos, no solamente el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto? Es lo que antecede y precede al texto y que está en relación con el texto que estamos tratando. Ese es en sí el contexto inmediato. Pero también en la Escritura tenemos otro tipo de contextos, como el contexto lejano, lo que pueden decir otros libros, el contexto del mismo libro, cuando nos preguntamos por qué se escribió ese libro, a quién se le escribió, también el contexto histórico, qué condiciones históricas había alrededor de la iglesia o de a quién se le escribió ese libro, el contexto también religioso, qué problemas estaba enfrentando la iglesia en ese momento cuando se escribió ese libro. Todas esas cosas, hermanos, necesitamos nosotros considerarlas, necesitamos verlas. Y también, hermanos, por ejemplo, no sé qué dice,
También, también nunca fundamentar una doctrina usando solo un pasaje sobre el tema. Ese es otro punto también importante. Nunca decir, es que solamente creer es suficiente, porque mire, aquí dice que se salve, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y solamente tomamos ese versículo y no consideramos todo lo demás que dice la Biblia sobre el asunto de la salvación. Entonces, nunca fundamentar una doctrina usando solo un pasaje sobre el tema del que se está hablando. Y el cuarto principio es interpretar los textos más difíciles siempre a la luz de los textos más fáciles sobre ese tema que hay en la Biblia. Una cosa sabemos, la Biblia es de inspiración divina, son las palabras de Dios. Entonces, eso nos hace ver que la Biblia, hermanos, no puede contradecirse a sí misma. Cuando hay una aparente contradicción, hay alguna solución para ello, hay algo ahí que no hemos considerado, ¿sí? Entonces, considerando eso, tenemos siempre que pensar que un texto que es más difícil sobre un tema, hay que ver lo que otros textos más fáciles dicen sobre ese tema, y se tiene que interpretar así, no tomando el texto más difícil y sobre ese hacer una doctrina contradiciendo otras cosas que la Escritura dice. Así que, usando estos cuatro principios básicos de la hermenéutica, hermanos, y repito otra vez, hay muchísimos más en la hermenéutica, pero es algo que nos puede ayudar para hacer una correcta interpretación de un pasaje. Así que vamos a ver algunos pasajes. El primero está en el capítulo 2, verso 20, y también del verso 27. Dice el 20, pero vosotros tenéis, note usted, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego vuelve a repetir algo parecido en el verso 27, primero de Juan 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El punto aquí es saber, hermanos, qué es la unción del Santo. Así que hagamos primero alguna definición de algunos términos. En primer lugar, veamos lo que la palabra unción significa. De hecho, la palabra unción, hermanos, tiene la misma raíz de la palabra Christos, o de la palabra Cristo, solamente que es la palabra crisma. Y esa palabra significa simplemente ungir, es decir, derramar. Y tiene que ver, hermanos, con el derramamiento de aceite que se hacía en el Antiguo Testamento, especialmente del aceite de la unción, el cual Dios instruyó a Moisés que preparara, y que se usaba para ungir o derramar en los sacerdotes, en los reyes y en los profetas, ¿sí? Este derramamiento del aceite tenía como principal objetivo el declarar o el establecer a un rey, a un profeta o a un sacerdote en su oficio. A eso se refiere la palabra unción básicamente. Ahora, esa palabra unción aquí es usada de manera simbólica, ¿ok? Aquí, hermanos, nosotros no se derrama aceite sobre nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a ser cristianos. Los lectores de Juan, sobre ellos se había derramado la unción del Santo, dice aquí. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, la palabra unción, hermanos, significa eso, derramar, y tiene que ver con el establecer en su oficio a reyes, a profetas, a sacerdotes. Aquí, hermanos, es una manera simbólica de referirse a un derramamiento que ellos recibieron de parte de Dios. Ahora, quiero que mediten también en esto. Esta es una bendición o un derramamiento recibido del Santo, ¿sí? Así que entonces tenemos que preguntarnos quién es ese Santo. Bueno, la primera referencia parece ser que se refiere a Cristo mismo, parece, porque Cristo mismo es llamado el Santo en otros pasajes, como en Mateo capítulo 1, 24, en Hechos capítulo 3, verso 14, por ejemplo, Pedro dice ahí, y vosotros matasteis al Santo, ¿verdad? Entonces refiriéndose al Señor Jesús. Así que podría ser en un momento dado que aquí se refiera a Cristo.
Pero, hermanos, lo más probable es que aquí se refiera al Espíritu Santo mismo, ¿sí? Especialmente por algunas cosas que vamos a ver aquí. Por ejemplo, que el resultado de esa unción es el conocimiento. Mire otra vez lo que dice el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, ¿y qué dice? Y conocéis todas las cosas. Por tener, hermanos, la unción del Santo, es entonces que ellos pueden conocer todas las cosas. Así que parece ser más bien que aquí se refiere al Espíritu Santo que reveló la verdad de Dios a ellos. Ahora, miren en el verso 27 lo que dice. En el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Así que el Espíritu Santo, hermanos, fue trascendental en el asunto de la enseñanza de la iglesia en el primer siglo, como lo es ahora, solamente con la diferencia de que en el primer siglo esto ocurrió de manera milagrosa en la edad temprana de la iglesia, y conforme fueron pasando los años, bueno, eso fue quedando a segundo término, y la iglesia empezó a aprender del Espíritu Santo como aprendemos hoy nosotros, a través de la palabra que ha sido revelada y que quedó finalmente escrita cerca del año 100 después de Cristo. Así que lo más probable es que aquí se refiera al Espíritu Santo por estas dos razones. El resultado de tener la unción del Santo es que ellos recibieron conocimiento. Por eso es que dice que la unción es la que les enseñaba a ellos. Ahora, fíjense esto, ¿no? El Santo o el Espíritu Santo es el que reveló, decíamos, toda la verdad a la iglesia. Vamos a considerar estos dos pasajes. Primero los Corintios capítulo 2, verso 10. Vaya primero a los Corintios capítulo 2 y versículo 10, y miren lo que la Escritura dice ahí. Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo está hablando aquí, hermanos, de la revelación de Dios hecha por el Espíritu Santo. Está hablando de la sabiduría de Dios que había estado oculta y que fue revelada finalmente en ese tiempo. Una sabiduría que nadie pudo conocer sino hasta el momento en cuando esta revelación vino. Y Pablo dice aquí que quien hizo eso fue el Espíritu Santo. Ahora ve a 2 de Pedro también, por favor. Vaya en su Biblia a 2 de Pedro. Y consideremos, hermanos, también lo que la Escritura nos dice ahí en el capítulo 1 de 2 de Pedro, verso 3. 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 3. Déjenme encontrarlo yo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hermanos, es una referencia a la revelación de Dios. A través de la Escritura nosotros conocemos todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a nuestra relación con Dios, que es lo que significa la palabra piedad ahí. Todo eso que nosotros necesitamos, hermanos, para la vida en este mundo y la vida eterna, que es la palabra zoe ahí para vida, y que tiene que ver con la vida eterna y la vida en este mundo, y todo lo que pertenece a la piedad, nuestra vida religiosa, nuestra relación con Dios, todo eso nos fue dado, dice, por medio de su divino poder. ¿A qué se refiere ese divino poder? Bueno, se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a la revelación del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esto? Note que dice Pedro aquí que esto ya había ocurrido. Dice, nos ha sido dada. ¿Ok? Bueno, el Señor Jesús les prometió a ellos que les daría el Espíritu Santo. Y cuando les prometió a ellos eso, les dijo que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos capítulo 2 nosotros tenemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cristo también les había prometido que cuando el Espíritu Santo viniera los guiaría a toda la verdad y les revelaría toda la verdad. Así que cuando el Espíritu Santo vino, ellos fueron guiados a toda la verdad. Por eso dice Pedro aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. ¿Cuándo, Pedro? En el Pentecostés.
ahí ellos fueron guiados a la verdad completa de Dios. Así que cuando Juan escribe y dice que la unción les enseña, que la unción, hermanos, les permitió a ellos tener conocimiento, esa es una referencia directa al Espíritu Santo que reveló todo lo que el hombre necesitaba saber acerca de Dios, todo lo que el hombre necesitaba saber como iglesia, hermano, para llevar su vida en este mundo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo reveló toda la verdad a la iglesia. Por eso es que dice Juan, ustedes tienen la unción del Santo. Entonces ese Santo se refiere al Espíritu Santo, hermano. Ahora, hay varias interpretaciones incorrectas, hermanos, sobre este asunto. La primera interpretación incorrecta es creer que todos los cristianos están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando dice Pedro, vosotros tenéis la unción del Santo, algunos interpretan esto como que el Espíritu Santo ha tomado posesión de ellos y los inspira y les revela cosas, por lo tanto todos están inspirados por el Espíritu Santo. Noten que aquí Pedro le está hablando a la iglesia en general, a cristianos en general. Entonces, una interpretación incorrecta de esto es creer que todos los cristianos en aquel tiempo de Juan y en nuestro tiempo están inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Escritura sobre eso? Bueno, vaya a 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, y solamente veamos el verso 28 y el verso 30. Dice el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a cada una de las preguntas del verso 30? No. Esa es la respuesta. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Lo que Pablo estaba diciéndole aquí a la iglesia es que no todos tenían dones milagrosos. Porque si te fijas, cuando hace mención de dones milagrosos en el verso 28, sí menciona, por ejemplo, a los que hacen milagros, los que sanan, pero luego dice los que ayudan y los que administran. ¿Qué de milagroso hay en ayudar? ¿Qué de milagroso hubo en la ayuda que diste ahorita para servir las mesas? No hay nada milagroso en ello. Por lo tanto, Pablo está incluyendo aquí tanto dones milagrosos como aquellos que no eran milagrosos. Así que el creer que cuando dice vosotros tenéis la unción del Santo, significa que todos están inspirados por el Espíritu Santo, es un error, porque no todos tuvieron la manera de hacer milagros como algunas personas pretenden decir hoy. La segunda interpretación incorrecta de esto es creer que una vez ungidos con el Espíritu Santo, la conciencia está limpia y es 100% confiable e infalible. Por eso es que las personas que están en los grupos denominacionales de hoy en día, ellos se sienten bien en su conciencia, ¿sí? Y no creen que estén mal, aun cuando puedan ver el error de sus prácticas a través de las Escrituras, porque ellos creen que ellos tienen la unción del Santo y que si el Santo no les dice nada en su conciencia que están mal, entonces ellos están correctos delante de Dios, pero eso es un error. Porque aún aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y que tuvieron el poder de hacer milagros, como Pablo, no se confiaba a su conciencia. Mire lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, verso 4. Mire el 4:4. Primeramente, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿qué dice Pablo? No, por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El único que puede juzgarnos, el único que puede decirnos si estamos bien o estamos mal, es el Señor y nadie más, no nuestra conciencia. La conciencia es buena, es un buen instrumento siempre y cuando esa conciencia esté alimentada correctamente con el mensaje de Dios. Una persona, hermanos, una persona que no conoce nada de Dios puede estar haciendo cosas malas y su conciencia no le lastima, porque su conciencia no ha sido alimentada con lo correcto. Pues aún Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo,
lleno del Espíritu Santo, milagrosamente hablando, con la capacidad de hacer milagros, hermano, siendo un hombre inspirado por Dios y usado por Dios para escribir y revelar su escritura, hermanos. Él dice, yo no me confío a mi conciencia, porque el que me juzga es Dios. Yo no puedo ser justificado por mi propia conciencia. Así que cuando las personas dicen, nosotros tenemos la unción del Santo, así que nosotros nos sentimos bien, y si nosotros estamos bien, nosotros nos sentimos bien, estamos bien delante de Dios, es una mentira, porque estás confiándote a tu propia conciencia, y nadie, hermanos, puede dejar en las manos de su conciencia la justificación. Solamente Dios es el que puede juzgar. Y todavía Juan, hermano, lo dice más claro respecto a esto. Vea lo que dice ahí mismo en 1 de Juan, pero ahora en el capítulo 3 y verso 20. En el 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, si nuestra conciencia nos reprende, nos hace ver que estamos mal, pues cuánto más no Dios, porque mayor que nuestra conciencia es Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la tercera cosa que le quiero decir, incorrecta de interpretación de este texto, es creer que los cristianos son guiados milagrosamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Inclusive esto a veces se da dentro de la misma iglesia del Señor. Llegamos a pensar, hermanos, que el Espíritu Santo milagrosamente nos guía o milagrosamente nos ilumina. ¿En realidad es eso lo que la Escritura enseña? Bueno, lea lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es en Cristo Jesús. Si en realidad, hermanos, los cristianos fuéramos guiados milagrosamente por el Espíritu Santo, por ejemplo, en el asunto de la conversión, si milagrosamente el Espíritu Santo nos convirtiera, entonces, ¿para qué necesitamos las escrituras? ¿Para qué necesitamos la predicación? Sí, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo, hermanos, tiene un gran poder para transformarnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero siempre será, hermanos, por la palabra predicada. Nunca será por la acción directa y milagrosa del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Pero cuando las personas leen que nosotros tenemos la unción del Santo, creen eso. Creen que el Espíritu Santo los posee y los domina y los controla, hermanos, y los convierte. Si fuera así, ¿cuántas personas no fueran cristianos? Ninguna persona, hermano, ninguna persona en este mundo se perdiera. Todos fuéramos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. El deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta. Si el Espíritu Santo obrara milagrosamente en el corazón de la persona, entonces las personas todas obedecerían. Pero el Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo obra a través de la palabra que se predica. Analiza cada pasaje de la Escritura donde una persona vino a los pies de Cristo, y en cada una encontrarás primero la palabra predicada. Por si acaso, como dice mi hermano Pedro, voy a hacer suya su frase. ¿Por qué crees que la primer manifestación milagrosa del Espíritu Santo fue hablar en lenguas? Porque ahí, hermanos, se cumplían las dos cosas para la conversión de la gente: la predicación de la palabra, que es fundamental, y el milagro para confirmar la palabra, en un solo milagro. Por eso ese es el primer milagro. Por eso es lo primero que empezaron a hacer los apóstoles. Porque si se obraba cualquier otro milagro, no serviría de nada sin la palabra predicada. Porque es la palabra predicada la que va a convencer a la persona. Obviamente, hermanos, el Espíritu Santo tiene un gran poder, pero no actúa milagrosamente, directamente, en contra de la voluntad de la persona. Eso no. Así que entonces, hermanos, estas son algunas interpretaciones incorrectas. Ahora, ¿cuál es la interpretación más correcta de esto, hermano? Bueno, para los hermanos del primer siglo, obviamente aquí se refiere al repartimiento del Espíritu Santo que recibieron algunos hermanos, y que sin duda alguna les ayudó a discernir a los espíritus y saber la verdad, saber qué espíritus estaban en el error y qué espíritus estaban en la verdad. ¿Sí? Así que aquí, hermanos, para nuestros hermanos del primer siglo
se refiere a eso. Por ejemplo, si tú lees primero a los Corintios, capítulo 12 y verso 10, vas a encontrar allí que, hermanos, había un don, un don espiritual, un don milagroso que tenía que ver con el discernimiento de espíritus, ¿sí? Capacidades milagrosas que el Espíritu Santo le dio a algunas personas, a algunos hermanos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre el error y la falsedad, ¿sí? Los apóstoles, hermanos, sabemos que inicialmente fueron guiados a toda la verdad milagrosamente, sabemos eso. Juan capítulo 14, verso 26, Juan 16, 13. En Hechos capítulo 5, 12 encontramos que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. No es sino hasta el capítulo 6 cuando aparece Esteban, cuando otros hermanos diferentes de los apóstoles empezaron a hacer milagros. Luego en el capítulo 7 tenemos a Esteban y luego tendremos a otros más. Pero fue un tiempo después, hermano, de que la iglesia inició. Inicialmente solamente los apóstoles, hermanos, fueron guiados a toda la verdad y milagrosamente predicaron y enseñaron. Pero luego vinieron otros, pero estos fueron exclusivamente a través de la imposición de manos hecha por los apóstoles, según Hechos capítulo 8, verso 17. En Hechos capítulo 8 tenemos a Felipe predicando en Samaria. Por la predicación de Felipe, hermanos, y por los milagros que hacía Felipe, muchos vinieron y obedecieron el evangelio. Así que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había venido sobre ellos. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Jesús. Y al ser bautizados en el bautismo que mandó Jesús, hermanos, entonces ellos recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo y fueron añadidos por Cristo a la iglesia. Pero no podían hacer milagros. Ni aún Felipe, que podía hacer milagros, pudo pasarles dones milagrosos a ellos. Tuvieron que venir Pedro y Juan para hacer eso, porque ellos eran apóstoles. Así que imponían las manos sobre ellos y empezaron a hacer milagros. Es entonces que Simón pidió que se le diera también de ese don. Y tú sabes el resto de la historia. Lo que te quiero decir es que después, hermanos, otros fueron inspirados por el Espíritu Santo también, pero exclusivamente por la imposición de manos de los apóstoles. Así que luego, hermanos, vamos a tener nosotros que había dones milagrosos relacionados con la enseñanza. En 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 11, por ejemplo, tenemos que había, búscalo en tu Biblia, había, por ejemplo, el don milagroso de palabra sabiduría. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría significa, hermanos, una sabiduría de Dios obtenida milagrosamente, como por ejemplo el conocimiento pleno del Evangelio. También existía el don milagroso de palabra de ciencia, hermano. Palabra de ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento y se refiere aquí a un conocimiento de Dios adquirido divinamente. También se habla ahí de profecía. La profecía era el don milagroso de predicar por inspiración. También tenía que ver con predecir el futuro, como aquel profeta llamado Agabo que encontramos en Hechos capítulo 11, creo que es, ¿okay? Y luego más adelante también. También tenemos el don de discernimiento de espíritu del que hablábamos hace un momento, y esa era la habilidad para descubrir falsos maestros y identificar falsas enseñanzas, ¿sí? También tenemos el don de diversos géneros de lenguas. Esto era hablar en otros idiomas milagrosamente, el don normalmente que conocemos de lenguas que hablaron los apóstoles al principio. También en la interpretación de lenguas, la habilidad para poder traducir otros idiomas sin haber estudiado antes o haber nacido en esas lenguas. Todos estos, hermanos, estaban relacionados con la enseñanza. Así que estos fueron los repartimientos que el Espíritu Santo hizo en algunos hermanos en el primer siglo, para que la palabra de Dios pudiera ser predicada, para que la verdad de Dios pudiera llegar a todo el mundo, ¿sí? Bueno, hermanos, algunos de los lectores de Juan, algunos de ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo para discernir espíritus e identificar a los falsos maestros. Por eso es que Juan le dice, acá vuélvete nuevamente a Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Algunos de ustedes tienen dones milagrosos como estos, especialmente el don de poder discernir espíritus, y tienen esa unción. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre ustedes y ustedes tienen la capacidad de identificar a los que son falsos y a los que son verdaderos. Ustedes tienen la unción del Santo, por eso conocen todas las cosas. Así que la unción del Santo tiene que ver con eso, hermano.
Ahora, una interpretación correcta, dicho de una manera más rápida, para los cristianos de nuestro tiempo, ¿a qué se refiere la unción del Santo? Bueno, hoy no existen más esos dones milagrosos, lo sabemos perfectamente. Primero los Corintios capítulo 13, verso 8 al 10, habla de que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nota, esos tres están en la lista de los dones milagrosos relacionados con la enseñanza. Es decir, que esa manera milagrosa de enseñar y de llevar a la iglesia a la madurez se acabaría, según lo que dice primero los Corintios capítulo 13, verso 8. Y se acabaría cuando viniera lo perfecto. No hay tiempo aquí para analizar completamente ese pasaje, pero lo perfecto sabemos que se refiere a la revelación completa, escrita de Dios. A veces decimos, se refiere a la revelación completa. Es mi apreciación personal, y no tienes que creerlo así, hermano, es mi apreciación personal, que la revelación completa de Dios se dio desde el primer momento en que los apóstoles fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que el Espíritu Santo haría. ¿Sí? Y eso es lo que dice Pedro en el pasaje que leímos de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Fueron guiados, fueron ellos, hermanos, se les dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Pero lo perfecto entonces se refiere a la revelación completa escrita, lo cual se terminó hasta finales del primer siglo con el libro de Apocalipsis. Cuando viniera lo perfecto, entonces todo aquello que era en parte se acabaría. Todos esos dones milagrosos que estaban relacionados con la enseñanza. Así que se refiere, hermanos, a las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esa sería la interpretación correcta para nosotros, hermanos, en nuestros días. ¿Qué es la unción del Santo? Bueno, se refiere a las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que es la palabra revelada. Esa palabra revelada es la unción del Santo, que ahora esa palabra es la que nos ayuda a identificar a los falsos maestros. Esa es la unción del Santo. Si tiene duda, pregúntale al hermano Camacho. ¿Verdad? ¿Qué, hermano? Tiene tarea. ¿Okay? Ahora, vamos a otro texto difícil. La aparente contradicción entre 1 de Juan 3:6, ya se me acabó el tiempo, ya lo sé. Pero voy a ir aquí muy rapidito. 1 de Juan capítulo 3, verso 6 y el 1:10. ¿Okay? En el 3:6 dice, básicamente, todo aquel que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y 1 de Juan capítulo 1, verso, podemos ver desde el 8 al 10, pero vamos a ubicarnos solamente en el 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Estos son lo que los dos pasajes dicen, ¿verdad? Fíjense cómo en el primer pasaje, primera de Juan 8 al 10, habla de que si confesamos nuestros pecados, dice el verso 9, y si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, por lo tanto, ese pasaje lo que dice es que pecamos. ¿Sí? Y cuando leemos, hermanos, el siguiente versículo, el que leí primero, el 3:6, dice que el cristiano no peca, aparentemente, todo el que permanece en él no peca. ¿Sí? Entonces, aparentemente hay una contradicción. El primero dice que el cristiano sí peca, y el segundo dice que no peca. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿O cómo se puede conciliar este asunto? Primero, lo que cada versículo significa, hermanos. Bueno, ya vimos nosotros mucho de esto con el hermano Pedro. El contexto de 1 de Juan 1, del 8 al 10, empieza desde el verso 5 y 6, nos hablan de que es una imposibilidad andar en tinieblas y tener comunión con Dios. Nos habla también de que si vivimos en la luz, hay dos cosas que suceden. Una es que tenemos comunión unos con otros, y esto incluye tener comunión con Dios, con Cristo, con los hermanos, y también que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que andar en la luz significa practicar la verdad, también dice el contexto, es decir, vivir conforme a la verdad, vivir obedeciendo los mandamientos del Señor. Así que fíjense esto también. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, eso significa si decimos que no tenemos culpa, si negamos la culpa, ¿sí? Esto es un autoengaño, y dice la verdad no está en nosotros. Eso significa no creer, no obedecer, no vivir bajo los mandamientos del Señor. Así que cuando decimos
que no hemos pecado, lo que estamos diciendo es que no tenemos culpa. Muchas personas hoy en día ven su forma de vivir así, como sin culpa. De eso también hablábamos hace algún momento. Ahora, sin embargo, si confesamos nuestros pecados, es decir, si nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona y nos limpia. Este es todo el contexto. Si decimos que no es pecado, quiere decir, significa que negar que cometemos pecado. Ahora recuerde que todo esto tiene que ver con los falsos maestros y el naciente gnosticismo del que hablamos en el tema anterior. Y finalmente hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que en conclusión, hermano, ¿qué es lo que significa ese 1 del 8 al 10? El cristiano, hermanos, puede estar caminando en tinieblas. Puede estar caminando en tinieblas. Es decir, que no por el hecho de ser cristiano siempre vamos a estar caminando en la luz. Es posible que de repente, hermanos, estemos caminando en las tinieblas. Como decía el hermano ayer, estando en la luz, pero caminamos en tinieblas. Somos cristianos, pero podemos estar caminando en las tinieblas. Así que entonces, puesto que podemos estar andando o caminando en las tinieblas, entonces el cristiano tiene la posibilidad de pecar. Nosotros estamos expuestos al pecado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice el apóstol Pedro ahí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero luego dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nadie sale de las aguas del bautismo sin la posibilidad de volver a pecar. Porque el bautismo no quita la inmundicia de la carne, estamos expuestos a la carne. Romanos capítulo 6, verso 12, dice algo parecido, ¿sí? Dice que el pecado no debe de reinar más en nuestros cuerpos, sino que debe reinar la verdad de Dios, debe reinar la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que ese versículo significa es que siempre el cristiano, mientras esté en esta carne, va a tener la posibilidad de pecar. Pero al mismo tiempo, el cristiano tiene la esperanza de ser perdonado, de ser limpiado continuamente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia en un tiempo presente continuo, constantemente nos está limpiando de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que ese pasaje lo que dice es que existe la posibilidad de pecar. Sin embargo, el capítulo 2 y verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Tampoco se trata de que esto es una autorización para pecar. El deseo de Dios es que no pequemos. Ahora, el contexto de 1 de Juan 3:6. Bueno, también ya hemos visto algo de eso. Primero, el Hijo de Dios tiene la esperanza de ver a Dios y de verlo tal y como Él es. Capítulo 3, verso 1 y 2. Luego, en el verso 3 dice que por esta razón el Hijo de Dios busca purificarse. ¿Ok? Así que busca purificarse a la medida de la pureza de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Ahora, nosotros podemos leer también 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16, y dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Son pasajes paralelos, hablan de lo mismo, hermano, ¿sí? De la necesidad de que si el que nos llamó es santo, es puro, nosotros también tenemos que buscar esa santidad y esa pureza para poder, hermanos, ver a Dios tal y como Él es. Ahora, debemos entender, hermanos, entonces, en el verso 4 y 5, que ya no debemos de pecar, porque el pecado es transgresión de la ley, y Cristo apareció para deshacer, hermanos, el pecado. Esto fue lo que analizamos ahorita con el hermano Pedro. Por lo tanto, el cristiano debe entender que ya no debe practicar el pecado, ya no debe vivir para pecar. Entonces, hermano, fíjate esto, todo aquel que permanece en Cristo, ve ahí al capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en Él, hermano, es decir, todo aquel que permanece en Cristo, todo aquel que permanece en Dios, todo el que permanece, en otras palabras, haciendo la voluntad de Cristo, es decir, todo aquel que camina en la luz, todo aquel que anda en luz, ¿sí? Ese no peca. Esto es en el sentido
de que la sangre de Cristo lo está limpiando del pecado constantemente. Por esa razón no peca. Porque cuando camina, cuando está en la luz y camina en la luz, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Lo limpia de todo pecado. Por eso es que dice acá que el que permanece en Cristo no peca, porque al permanecer en Cristo andamos en la luz. Y si andamos en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No peca. ¿Sí? Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que causa la condenación del hombre? El pecado. Y si Pablo dice que no hay condenación, es porque no hay pecado. Pero ahí mismo lo aclara, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no caminan en tinieblas, sino conforme al Espíritu. Caminar conforme al Espíritu equivale a permanecer en Él, equivale a caminar en la luz. Cuando caminas en la luz, entonces no hay condenación para ti. Así que, pues, en ese sentido es que no peca. Luego dice, todo aquel que peca, este se refiere al que no permanece en Cristo por vivir en las tinieblas. Está en la luz, pero está caminando en las tinieblas. Está viviendo de una manera desordenada. Ahora, este es el que peca. Luego dice, ni le ha visto ni le ha conocido. Esto indica que no permanece haciendo la voluntad de Cristo. Significa que ha roto su comunión con Él. Es lo mismo que dijo en el capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Sí? Así que esa frase, ni le ha visto ni le ha conocido, habla de la falta de comunión en la que caemos cuando empezamos a caminar en las tinieblas. Ahora, no se engañen, dice. Aquel que hace injusticia es injusto, dice el verso 7. Ahora dice, el que practica el pecado, verso 8, el que practica pecado es el diablo. Ahora, nota, detente la palabra practica. La palabra practica aquí, hermanos, significa una acción continua. Significa algo que estamos haciendo regularmente. Tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Y tú cada mañana te levantas y no te levantas con la idea de cometer pecado. Te levantas con la idea de andar en la luz. Te levantas con la idea de obedecer a Dios. Te levantas con la idea de esforzarte para hacer lo correcto delante de Dios. Te enfrentas a situaciones difíciles en la vida cotidiana, y a veces te equivocas y haces lo que no debes de hacer. Bueno, empiezas a caminar en las tinieblas. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, te puede limpiar de todo pecado. Aquí estamos hablando, hermanos, de practicar el pecado, de que estamos dedicados a hacer el pecado. El cristiano ya no está dedicado a hacer el pecado. No dedica su vida a pecar. Porque cuando dedica su vida a pecar, entonces está caminando en tinieblas. Pero cuando ocasionalmente pecan, entonces la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Él es del diablo, es decir, está bajo el reinado de Satanás. El que es nacido de Dios, ese es el cristiano, capítulo 3, verso 8, ese dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque no vive para hacer continuamente el pecado. No se deleita en el pecado, no vive pecando. Se equivoca, sí, pero no practica el pecado. El hermano Paco Rodríguez usaba este ejemplo, y lo voy a tomar de él. Decía, a mí me dicen, ¿tú juegas fútbol? Sí, sí juego fútbol. ¿Sí? Pero si me dicen, ¿practicas fútbol? No, no practico fútbol. ¿Verdad? Si jugamos fútbol, de repente vemos un huerquillo que anda ahí con la pelota y nos ponemos a patear con él. Pregúntale a Martín, ¿verdad? Y se agarra, corre con los chiquillos ahí. Luego ya le anda porque los chiquillos le ganan, ¿verdad? Pero juega fútbol, pero no practica el fútbol. Antes lo practicaba, ¿verdad? Porque estaba dedicado a eso, pero ya no. Es lo mismo aquí, hermano. Nosotros pecamos ocasionalmente, pero no estamos dedicados a la práctica del pecado. Esa es la gran diferencia. Ahora, la simiente de Dios permanece en él. Esta es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habita en el cristiano, entonces ese va a ser el antídoto para no pecar. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos, dice David, para no pecar contra ti. ¿Sí? También, hermano, no puede pecar, dice, porque ha conocido la palabra y ha nacido de Dios. Es decir, la palabra es ese antídoto, hermano, que nos ayuda a eso. Así que concluimos que el cristiano no practica el pecado. ¿Ok?
¿cómo son conciliados estos dos pasajes, hermanos? De una manera muy rápida. El primer pasaje habla de la posibilidad de pecar. Es el pecado ocasional, el que cometemos por estar en la carne y por permitir que eventualmente la carne domine nuestras vidas y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra. El segundo se refiere a que el cristiano no practica, no está dedicado a pecar, sino que está tratando de vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. El segundo no significa que el cristiano no peque nunca, sino que el pecado ya no reina en su vida. ¿Sí? Ya no reina en su vida. Así que le vamos a dejar aquí, hermanos. Le vamos a dejar aquí porque el tiempo ya se pasó. Sería el segundo punto, hermanos. Se lo puedo compartir al que quiera la presentación. ¿Puede decirlo en 5 minutos? 5 ¿Qué es minutos. el pecado de muerte? Pecado de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte? Bueno, lo primero que tenemos que ver es 5, 16, 17. Oye, a 5, 16 y 17. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, este versículo parece decir, hermanos, que hay dos diferentes tipos de pecados. Pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Sí? ¿Se trata de algún pecado específico aquí? Yo creo que no. Porque fíjate que no dice aquel que comete el pecado de muerte o un pecado de muerte, sino simplemente dice pecado de muerte. Solamente dice eso. Algunos han relacionado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia entre la blasfemia contra el Espíritu Santo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 12, si mal no estoy, y lo que se enseña aquí. En primer lugar, en Mateo capítulo 12, Jesús estaba hablando a los fariseos y llamó, hermanos, que era la blasfemia del Espíritu Santo un pecado que no podía ser perdonado, porque lo que estaba pasando ahí es que los fariseos estaban atribuyéndole poderes diabólicos al poder del Espíritu Santo que actuaba en el Señor para llevar a cabo los milagros. Ellos dijeron, este no hace milagros sino por Beelzebú. Es entonces que Jesús los acusó de estar blasfemando contra el Espíritu Santo y dice, la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. ¿Sí? Pero aquellos eran fariseos. Aquí, hermanos, en cierto sentido eran incrédulos, por ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Aquí no se está hablando de incrédulos, se está hablando de cristianos. Así que el aparente pecado de muerte aquí es un pecado que cometen los cristianos. Juan le está escribiendo a cristianos. ¿Sí? Ahora, la otra cosa que podemos ver, ¿no?, aquí es también esto. Dice el verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado, es un pecado que hacen los hermanos. Ahora, si viere a su hermano, se trata de un pecado entonces que es perfectamente identificable para la hermandad. La hermandad se puede dar cuenta de ese pecado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el antídoto, hermanos, para el pecado? Bueno, la sangre de Cristo. Ya hemos visto hasta el cansancio, 1 de Juan capítulo 1, verso 7, y dice que si alguno camina en la luz, entonces la sangre de Cristo lo limpia, dice, de todo pecado. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Así que fíjense en esto, hermano. Fíjense en esto. Déjenme ponerlo como un silogismo, hermanos, a ver si lo puedo hacer. ¿Qué es un silogismo, hermano? Pues es una declaración hecha de una manera lógica, cuyo razonamiento se basa en tener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Eso es, ¿ok? Si alguna vez usted estudió lógica, eso es, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, considerando lo que hemos dicho, fíjese, Dios va a perdonar cada pecado de cualquier naturaleza si este es confesado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, si confesamos nuestros pecados, Dios perdonará cada pecado de cualquier naturaleza. No hay pecado que escape al poder redentor de la sangre de Cristo. Esa es la premisa mayor. Ahora mire la premisa menor. Hay pecado que Dios no perdona, según el 5:16. Hay pecado que Dios no perdona. Juan dice, yo digo que por ese pecado no se pidan. Es un pecado que conduce a la muerte. Ahora, por lo tanto, esta es la conclusión.
El pecado que Dios no perdonará es simplemente, nota, un pecado, cualquier pecado, todos los pecados que un hermano no confiese. Ese es el pecado de muerte. En otras palabras, dicho en mexicano, si el hermano peca y confiesa su pecado, muestra su arrepentimiento, Santiago 5:16 nos dice que oremos por él. Si el hermano peca y no confiesa su pecado, es decir, no muestra su arrepentimiento, no lo reconoce, sino que permanece en rebelión, insistiendo en pecar, es inútil que pidas por él. 1 Juan 5:16. El pecado de muerte, entonces, es el pecado del cual el hermano no se arrepiente. ¿Hay algún pecado del cual usted no se haya arrepentido? Ese es un pecado de muerte. Y ese pecado lo separará de Dios eternamente. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Tengo otra pregunta. No pedir quiere decir que no debemos orar por él o no debemos orar porque le perdone su pecado. Yo creo que no debemos preocuparnos o tener nosotros la preocupación de tener que estar orando por él cuando está en la rebelión. Creo que sí podemos orar, ¿verdad? Podemos orar, pero no va a pasar nada si él no tiene la disposición. El contexto es que ya no he visto, pero el contexto es que tenemos la seguridad de que Dios nos escucha en todo lo que le pedimos. Tenemos la seguridad de que Dios nos va a escuchar si nosotros sabemos de un hermano que está arrepentido y de un pecado, y Dios nos va a escuchar y nos va a contestar. Pero no sirve de nada que yo sepa que Dios me va a escuchar si yo oro por la persona, si él no se arrepiente, entonces de nada sirve que yo esté orando. Ok, la pregunta es otra vez. ¿Puedo orar por él para que Dios le dé paciencia, tenga paciencia y le dé tiempo para que se considere? Es lo que quiero que quede claro. Porque alguien puede decir, ni le digas a Dios, ni le menciones el nombre a Dios de esta persona. No. El contexto es, orará y Dios le dará vida. Es tu oración para que Dios le perdone a él. Pero es diferente a orar para que Dios tenga paciencia con él y le prolongue la oportunidad de arrepentimiento. Ahí está, nomás quería a ver si quedaba esa pendiente, porque alguien puede decir que no puedes orar nada, no puedes decirle nada, pedirle de nada a Dios. Ok, hermano, vamos a cantar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos? Cantamos un himno, le invitamos.